Gracias por el honor de su sintonía. Esta mañana, Claudia Sheinbaum presentó los primeros 6 de los 12 perfiles que formarán su gabinete presidencial durante su administración. Esta primera parte estuvo conformada por 3 mujeres y 3 hombres que aceptaron trabajar en su proyecto de nación a partir del 1 de octubre. Presento a 3 hombres y 3 mujeres que formarán parte del gabinete que me acompañará a partir del 1 de octubre. Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía. Estoy segura que es la mejor persona para que nos apoye y juntos podamos desarrollar este proyecto de prosperidad compartida. México está recibiendo una inversión extranjera superior a lo que ha tenido en años anteriores. Entonces no hay ninguna razón para suponer que eso se va a interrumpir, al contrario, lo que prevemos es que va a crecer. Y bueno, tarea nuestra va a ser que crezca más rápido. Rosaura Ruiz Gutiérrez, ella va a formar parte o será la secretaria de una nueva secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Más tiene una tarea adicional. Ella va a hacer el proyecto de las universidades nacionales. Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Él será secretario de Relaciones Exteriores. Agenda internacional tendrá continuidad porque hay muchas cosas muy buenas que hay que consolidar y mantener, y también irá incorporando algunos cambios dependiendo de las circunstancias. Alicia Bárcena Ibarra, ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este traslado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es un traslado muy importante porque hoy los grandes desafíos globales están justamente en el cambio climático, en la biodiversidad, en el uso del agua, y ahí es donde me convoca profundamente la doctora Claudia Sheinbaum. Julio Verdeguer Sacristán, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. México mantendrá la política de no permitir el cultivo de maíz transgénico en el territorio nacional y de que no queremos la importación de maíz transgénico para el consumo humano. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica. Te lo he dicho, Ernestina es quizá la mejor fiscal que haya habido en nuestro país. Jueves que entra, son jueves. ¿También tendrán serán 3 mujeres y 3 hombres? 3 mujeres y 3 hombres. Las reacciones por los recientes nombramientos en el gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum no se hicieron esperar. El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, felicitó a quienes integrarán este gabinete y afirmó que todos ellos contribuirán a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Por su parte, desde Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado calificó a esta asignación como una buena señal, ya que hay experiencia y conocimiento. Laura Ballesteros, secretaria nacional de gestión de MC, resaltó el nombramiento de Alicia Bárcena en la Semarnat, pues afirmó que marca el inicio de una prioridad en la agenda climática de México. El sector empresarial mexicano también reaccionó positivamente a los nombramientos. El gremio consideró que Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía y Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores ayudarán a los retos del país. El presidente de la Coparmex en Ciudad de México, Armando Zúñiga, resaltó que ambos funcionarios tendrán grandes retos en la atracción de inversiones con el nearshoring y las negociaciones del TEMEC. Organizaciones como Concamín, Concanaco y Servitur sumaron también a esta buena reacción con un voto de confianza a las designaciones. Le agradezco a Pigmenio Ibarra, colaborador de Milenio, que nos regale su valioso tiempo para analizar estos nombramientos. Buenas noches, Pigmenio. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Con qué sabor de boca te quedas luego de estos primeros nombramientos? Mira, lo acabo incluso de tuitear. Yo me siento muy orgulloso y muy sereno. ¿Por qué? Porque pocas veces se ve una selección de personajes tan dignos, tan preparados y tan comprometidos con el proceso de transformación. Por donde quiera que lo veas. Alicia Bárcena, que es una diplomática de excelencia, pero que es bióloga y que viene de la defensa del medio ambiente, asume la tarea después de estar en la Cancillería.
de trabajar en la protección del medio ambiente como justo cuando los retos del medio ambiente se vuelven globales. Y no puedes trabajar simplemente en la protección de tu naturaleza, de tu entorno, sin pensar lo que sucede en el mundo. Así que tenemos a la mejor en el mejor momento. Por el otro lado, Rosaura tiene una experiencia extraordinaria y le toca abrirnos hacia el futuro, conectar con la ciencia, recuperar la impronta de la innovación y hacerse cargo de las tareas de la universidad al frente de una nueva secretaría que en este momento me parece absolutamente justificada. Por el otro lado, ¿quién mejor que Marcelo Ebrard para hacerse cargo de la Secretaría de Economía con la experiencia que tiene acumulada como canciller en el entorno más complejo que ha enfrentado México y con el éxito en la captación de inversión extranjera que se tuvo? Así que tiene las conexiones, tiene la preparación, tiene la experiencia. Julio Verdaguer es una autoridad extraordinaria en el campo, reconocido por la FAO, reconocido en el mundo entero, como un hombre que ha servido al campo, que entiende al campo y que sin duda va a ser un impulsor y un apoyo para quienes producen lo que comemos todos los días, que enfrentan retos como el del agua en estos momentos. Y todo esto exige además manejarse en el más estricto marco de la ley, con muchos retos que vienen. Claro. Y esos van a ser enfrentados por Ernestina Godoy, una abogada, de las mejores abogadas de este país, una de las mejores fiscales de este país. Trabajó de la mano con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México con resultados sobresalientes y será su conciencia jurídica de la primera presidenta de la República. Y le sumas a Rogelio Ramírez de la O en Hacienda y por lo pronto estos primeros 7 nombramientos dan certeza a los mercados. Sí. Y a quienes estamos con la Cuarta Transformación nos hacen sentir muy orgullosos y muy serenos. También el legado del presidente López Obrador queda en muy buenas manos, en las de Claudia, por supuesto, y de este equipo que está conformado. También les da tranquilidad y certeza la forma en la que hoy, por ejemplo, le da la cortesía a Marcelo Ebrard de ser el único que toma la palabra, de ser el primero en presentarlo. Digamos, una tranquilidad en donde si hubiera habido cualquier rispidez, ya se da por muerta con esto. Sí, esas rispideces, ¿sabes qué me pasa a mí, Pedro? Que yo siento que se trata de juzgar a México desde las categorías con las que se juzgaba al viejo régimen. Hace mucho tiempo, desde el momento mismo en que Claudia Sheinbaum es nombrada la candidata, primero la coordinadora de la defensa de la transformación, y se anula cualquier posibilidad de división, que no hay rispideces. Se manejaron más en la prensa, pero lo cierto es que yo estuve presente en el momento en que todos firmaron un documento en el que asumían que quien ganara iba a ser respaldado por los demás. Y en un documento en el que se establecía que quien no quedara jugaría un papel sustantivo en la transformación, en el gobierno de quien quedara. Eso ya pasó con Adán, ya pasó con Ricardo Monreal, ya está pasando con Noroña y hoy pasó muy señaladamente con Ebrard. Claro. Entonces, lo que tenemos que entender es que estamos ante un fenómeno extraordinario. Este es un movimiento social único en la historia y por eso logra esta avasalladora victoria, porque se presenta unido. Todas las izquierdas se dividen
Esta no. Esta llegó unida contra Ok. todo pronóstico. Y entonces tenemos que desechar las viejas categorías y no decir cuándo se va a pelear Claudia con López Obrador y cómo va a intervenir López Obrador. Hay que empezar a creer a esta gente que lo que dice lo cumple. Sí. López Obrador se eclipsará, brillará Claudia Sheinbaum. Y quienes fueron sus contrincantes en la contienda interna son sus compañeros de movimiento y hoy son sus compañeros en el gobierno que ella encabeza. Con eso nos quedamos, Epigmenio. Le agradezco que nos haya regalado su valioso tiempo. Al contrario, les agradezco esta oportunidad de estar con ustedes y con su audiencia. Muy buenas noches. Buenas noches. Y le agradezco a Viri Ríos, Salvador Frausto y Víctor Hugo Michel que estén con nosotros esta noche justo para analizar estos nombramientos. Bienvenidos, bienvenida. Gracias, Pedro. A ver, políticamente el nombramiento más importante creo que podemos coincidir los cuatro en que fue el de Marcelo Ebrard por el proceso interno que vivió Morena. Viri, ¿qué opinión te da la forma en la que hoy se nombra a Marcelo Ebrard? Bueno, yo creo que nos da tres señales muy importantes, Pedro. La primera es una señal de unidad. Ya nos decía un poco Epigmenio el tema de cómo pues nos muestra no solamente una señal de unidad dentro del partido, sino una señal de unidad en sentido más amplio, de tratar de incluir a grupos que anteriormente se habían sentido ofendidos por el obradorismo. No solamente estoy pensando en el sector económico, específicamente con Ebrard, sino también en el sector académico, con la nombración, con el nombramiento de anteriormente con ACIT. Rosaura. Correcto, con Rosaura. Nos manda también un mensaje muy claro a los grupos ambientalistas que también se habían visto afectados durante el obradorismo. Alicia Bárcena pues tiene una gran trayectoria, de hecho ella comienza su carrera como ambientalista. Una segunda señal importante, Pedro, me parece que es la búsqueda de talento. Lo que vemos es un gabinete muy profesional, un gabinete que se aleja completamente del 90% lealtad, 10% capacidad que tanto dijo López Obrador. Un gabinete además de personas que no llegan solamente por ser leales a Claudia, sino que llegan incluso con mayor conocimiento del que ella tiene en muchas áreas. Siento que López Obrador por mucho tiempo se sintió obscurecido o ensombrecido y entonces por eso buscaba de pronto en su gabinete a gente que le fuera solamente leal y no necesariamente que le fuera a hacer sombra. Y finalmente, Pedro, me parece que es una señal de independencia, porque al final del día, pues no queda Saldívar, ¿no? Queda perfiles distintos, perfiles más cercanos a Claudia. Salvador. Me parece que el principal mensaje es continuidad con cambio, porque tres de los nuevos secretarios son claramente, principalmente obradoristas, que es el caso de Juan Ramón de la Fuente, que ha sido muy cercano, aunque lo jaló desde el principio para llevar las mesas de diálogo y conducir los trabajos de la transición. Que Juan Ramón de la Fuente vaya a la Secretaría de Relaciones Exteriores es un personaje muy cercano al obradorismo, igual que Marcelo Ebrard en economía, y también hace cumplir el tema de los acuerdos hechos en Morena para elegir al candidato y que iban a tener las corcholatas no ganadoras. En tercer lugar está Alicia Bárcena, que me parece una de las sorpresas, no se mencionaba con fuerza en los corrillos políticos previo al nombramiento del gabinete, que va a medio ambiente, además un lugar donde ella parecería además sentirse mucho más cómoda. Es decir, ya ha hecho todo en el servicio exterior Alicia Bárcena y va a un lugar en el que es experta, en el que es conocedora y va por ahí. Y los otros tres son muy leales a Claudia. Ernestina Godoy, en primer lugar, a la Consejería Jurídica, que también me parece una sorpresa. Se mencionaba a seguridad, a otros, como al exministro Saldívar. Y Rosaura Ruiz, experta en temas de educación, de ciencia, de humanismo, de tecnología, de innovación, va a ponerle un sello propio en el caso de Claudia, siendo ella científica, y claro, finalmente Julio Verdegué, un experto en temas de agricultura, con el énfasis que dijo la misma Claudia: si no hay maíz, no hay país. Es claro, decir,
en la corriente de la izquierda. Ese sería mi primer saque, que es con un mensaje de sheinbaumismo, obradorismo en la promesa de campaña. Continuidad con cambio. Continuidad con cambio. Víctor Hugo, ¿cómo lo defines tú? Pero yo diría y regresaría a lo que decía Viri respecto a esta mezcla de que Andrés Manuel López Obrador privilegiaba la de 90% lealtad y 10% capacidad. Hay que decirlo que en esta ocasión, en la conformación del gabinete, Claudia Sheinbaum también ya muestra que tiene más cartas de las cuales echar mano de las que tenía López Obrador hace 6 años. Cuando llegan al poder, él no tenía tantos elementos para poder conformar un gabinete, y ahora lo que tenemos es perfiles muy competentes, muy técnicos. A mí me llama mucho la atención que prácticamente todos los que vimos en la lista tienen estudios en el extranjero de posgrado. Ese es un tema muy importante. Voy a hacer una lista rápida ahí. Tenemos el caso de Marcelo Ebrard, que estudió en la Escuela Nacional de Administración de París, licenciatura. Tenemos el caso de Verdegué, universidades de Arizona y de California. Es candidato a doctorado en genética por la Universidad de California. El caso de Rosaura Ruiz, Universidad de California, posgrado también. El caso de Juan Ramón de la Fuente, Universidad de Minnesota, posgrado, y además de que trae 20 honoris causa, sí, 20 doctorados honoris causa. El caso de Bárcena, estudió en Harvard. Entonces lo que podemos ver aquí es que son perfiles muy técnicos, muy estudiados, muy profesionales, que quizás en el anterior gabinete habríamos visto un privilegio más hacia la línea ideológica, y en este momento lo que estamos viendo es esta línea académica, científica y técnica por parte de Claudia Sheinbaum que se está manifestando en estos perfiles. Y nada más cerraría este comentario con lo que preguntabas originalmente, el caso de Marcelo Ebrard. Muy llamativo cómo ya se da este cierre de filas. Nosotros vimos de primera mano aquí en Milenio, lo vimos como periodistas, lo ríspido que fue el proceso interno, y a la par lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es echar mano de un peso pesado que va a poder estar ahí en uno de los momentos más críticos que vendrá en los primeros años de su gobierno, que va a ser la renegociación del TEMEC, con un gobierno estadounidense que no sabemos quién lo va a encabezar. Hablabas del tema académico, si mal no recuerdo, creo que 3 o 4 son emanados de la UNAM también, de estos nombramientos. Y si lo tomamos en el contexto del conflicto que trae hoy en día el presidente López Obrador con la UNAM, pues también habría también algún mensaje, ¿no?, en una especie de reconciliación. En el caso de Ernestina Godoy, Viri, le tocará asumir una posición muy complicada en un momento especialmente difícil por el tema de la reforma al Poder Judicial. Sin duda, yo creo que Ernestina Godoy es parte de un enroque que se quiere hacer dentro del gabinete de Claudia, en donde no solamente va a estar Ernestina, muy probablemente también va a estar Omar Harfuch, que fueron 2 de las piezas claves que lograron la reducción de criminalidad y de homicidios en la Ciudad de México. Lo que sucedió en Ciudad de México, que es verdaderamente histórico, no se podría explicar si no fuera por la coordinación estrecha que existió entre estos 2 personajes. En ese sentido, me parece que Claudia está mandando un mensaje muy cierto, muy certero, muy concreto, que es: la seguridad va a ser una prioridad para mí. La seguridad y además la coordinación entre las fiscalías, y Ernestina va a ser una pieza clave de esa estrategia. ¿Qué opinas al respecto, Salvador? Me parece que el mensaje sí va por el lado de seguridad, pero también por el lado de economía. El tema de que sea en el MIDE, que se presente a Marcelo Ebrard por encima, al principio de todos los demás, se le dé un privilegio, no solo tiene un mensaje de continuidad, de reconciliación entre los grupos internos de Morena, sino también de que la economía va a ser central en los asuntos que vengan a futuro. Ese mensaje de reconciliación con el caso de Marcelo es muy dominante, es decir, lo presentan al principio. Es el único en hablar. Exacto, la Secretaría de Economía no es, digamos, la principal tradicionalmente, sino de las que se presentaron sería la Cancillería, en todo caso la de mayor peso, y sin embargo le da su lugar a cada uno. A la ciencia su sello propio, a Marcelo la economía, reconciliación interna, y por otra parte las sorpresas. Una sorpresa del lado de ella, que es Ernestina Godoy, que va a estar muy cercana y que seguramente, como dice Viri, va a llegar Omar García Harfuch, que ya hizo dupla eficiente, hay que decirlo, con Ernestina Godoy en la Ciudad de México. ¿Cómo vislumbras el papel de Ernestina Godoy como consejera jurídica? Me parece que en un principio tendrá que ser ir a entender, a conocer, a ver hacia dónde va la reforma judicial, y en algún momento podría dar el salto al gabinete, ya sea hacia la Fiscalía,
que sea un momento en el que la colocan cerca de la posición de ser la sucesora de un fiscal, en el que se rumora, se habla de que por la edad podría dejar su cargo antes de lo que le toca. Entonces, me parece que ahí hay esa combinación de factores. ¿Tú cómo ves, Ernestina, Víctor Hugo? Sí, el cargo de la Consejería Jurídica de la Presidencia es muy importante, es de los más estratégicos. Recordemos nada más el papel, el peso que tuvo Julio Scherer al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No estábamos hablando de cualquier persona, no estábamos hablando de cualquier cargo. Ahí obviamente Claudia Sheinbaum se lleva una de las personas en las que más confianza tiene, una persona que le va a estar cuidando las espaldas y que, como bien decía Salvador, como mencionaba Viri, pues va a tener enfrente varios flancos que atender, particularmente la reforma al Poder Judicial. Ese va a ser uno de los temas centrales que vamos a tener ahí. Yo diría que también es una de las sorpresas que nos llevamos el día de hoy, porque esperábamos, en todo caso, uno de los pronósticos que haríamos los periodistas, y que siempre solemos equivocarnos en estos, era que Saldívar iba a estar ocupando esa cartera, ese espacio, y al no llegar ahí se abre la pregunta: ¿a dónde va Arturo Saldívar? Porque realmente el perfil que él tenía era un perfil jurídico. Bueno, tiene, obviamente es un ministro en retiro. ¿Hacia dónde iría una vez que ya se ocupó el principal cargo jurídico del gabinete presidencial? Ese es uno de los temas que vamos a estar pendientes para la próxima semana. Yo diría también que estaremos pendientes a lo que va a pasar con Gobernación, que va a ser la otra gran cartera que tenemos que ver ahí. Que ahí se habla mucho de Mario Delgado. De Mario Delgado, que sería el que conoce todo el entramado político del país. Yo diría también que sorprende mucho lo de Ebrard, regreso también a ese punto. La ficha que distribuyó el equipo de Claudia Sheinbaum también lo establece claramente. El que encabeza esta lista es Marcelo Ebrard. Él es el número uno en esta ficha de los perfiles que el día de hoy fueron dados a conocer. Entonces, sí sorprendió lo que dio a conocer el día de hoy la presidenta electa. Regreso, que es un perfil también que está apaciguando, y coincido ahí con lo que decía Pigmenio y con lo que decían Viri y Salvador, a los mercados. Este es un mensaje para tratar de tranquilizar y para poder enviar una noción de moderación, me pareciera incluso. Claro, que el tipo de cambio incluso recibió con buenos ojos, ¿no?, el nombramiento de Marcelo Ebrard, y que sí va a tener una tarea muy relevante con la revisión del TMEC, si tomamos en cuenta que es muy probable que Donald Trump llegue de nuevo a la Casa Blanca y que el jefe negociador sea de nuevo Robert Lighthizer. Claro. Yo creo que hay varios mensajes que los mercados tomaron bien. Uno es sin duda la interlocución que va a llevar a cabo Marcelo Ebrard con los grupos empresariales. Por otro lado, también hay un mensaje muy claro en materia climática. Si vemos cómo introduce Claudia a muchos de los perfiles, varios de los aspectos que ella enfatiza mediante su introducción es cómo ellos tienen experiencia específica en cuestiones energéticas y de cuestión climática. Eso lo enfatiza en el caso de Bárcena, lo enfatiza en el caso de en varios de los perfiles. Entonces me parece que ese también es un mensaje muy bueno para los mercados que buscan que haya inversiones en energía limpia en este país, y todo indica que se está pavimentando una vía para que exista esa posibilidad para los mercados. Y finalmente me parece que también otro mensaje que se manda es un mensaje de experiencia. La edad promedio del gabinete es 69 años. Nunca habíamos tenido un gabinete, o bueno, de estas 6 personas, digamos, de estos 6 grupos, nunca habíamos tenido un gabinete con tal edad. Nunca, desde el periodo democratizador mexicano. Entonces se manda un mensaje muy claro de experiencia, de profesionalismo, y de que estas personas saben de lo que están hablando. Sobre lo que decías del medio ambiente, en específico, por ejemplo, Alicia Bárcena, hoy en día la canciller es quien termina encabezando las negociaciones de México a nivel internacional en las cumbres climáticas, y es quien pone los términos para firmar o no un acuerdo sobre cambio climático. De ahí que sea tan relevante su papel en medio ambiente, ¿no? Claro, 100%. 2 biólogas, de los 6 que presentan, 2 biólogas, 3 de ellos con experiencia directa, ya sea en materia de agricultura, cambio climático o agua. Salvador. Sí, los expertos, no lo referí en mis primeras intervenciones, pero como dicen Miri y Víctor, el perfil experto en las 6 carteras es de destacarse de manera muy importante. Y por otra parte, también, ¿qué nos dice de los que no llegaron? Por ejemplo, a la Consejería Jurídica no llega Arturo Saldívar. ¿A dónde va a ir Arturo Saldívar si es que integra el gabinete? ¿A dónde va a ir
¿por qué en educación no fue Rosaura Ruiz? ¿Quién va a ir a educación? Son interrogantes interesantes que con este nombramiento se abre la discusión y el abanico de decir, bueno, ¿quién puede ir ahí? Hay ahí otros perfiles interesantes. Gobernación va a ser Mario Delgado, va a ser sería un mensaje de mayor cercanía con Claudia Sheinbaum. Si es Rosa Isela Rodríguez, sería un mensaje de mayor cercanía con López Obrador. Si es Arturo Saldívar, ¿qué tipo de mensaje tenemos ahí? Sobre todo porque ha tenido más críticas que otros de los integrantes del gabinete. Claro. Entonces es muy interesante cómo lo está jugando, le está poniendo emoción Claudia Sheinbaum y me parece que lo está haciendo de manera interesante el asunto. Yo diría que también esta parte del gabinete tiene un tinte muy internacional. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de dos cancilleres, Marcelo Ebrard y la canciller Bárcena. Estamos hablando de Verdeguer. Él estuvo en la FAO, es decir, tiene experiencia como un funcionario internacional en el entramado de Naciones Unidas. Estamos hablando de que la canciller Bárcena, que ahora estará en medio ambiente, pues tendrá que estar atendiendo los temas de las metas climáticas, de cambio climático por parte del gobierno mexicano. Estamos hablando de que agricultura también es muy interesante. ¿Cuáles van a ser los principales retos que va a enfrentar el secretario Verdeguer? Pues obviamente el tema del glifosato, que lo va a llevar a toparse con Monsanto y con algunas de las principales transnacionales del mundo en materia agropecuaria o agrícola. Entonces ahí tenemos elementos muy interesantes que nos hablan de que la presidenta electa Sheinbaum está poniendo las cartas de cómo va a ser la relación, algunos de los elementos de la relación de México con el mundo. Y eso contrasta mucho con lo que hemos tenido en este sexenio, que ha sido un sexenio pues insular, en donde el presidente claramente ha enfatizado que la política exterior no ha sido ni será nunca una de sus prioridades. Y ahora vemos perfiles que tienen amplia experiencia en el extranjero y internacional. Entonces, yo me sentaría sobre eso. Está mandando muchos mensajes al extranjero la presidenta electa y eso me parece que es algo fresco, que es algo que está contrastando con lo que vimos en la actual administración. Pues muy bien, tendremos más tiempo para seguirlo platicando si nos lo permiten. Gracias, Viri, Salvador, Víctor. Gracias. Buenas noches. Gracias. Un gusto. Buenas Vamos a la pausa, regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza, ¿qué información nos comparte hoy? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, pues los mercados hoy en Estados Unidos estuvieron mixtos, subió bastante el Dow Jones, pero también perdió lo mismo prácticamente el Nasdaq y el S&P, donde se nota una toma de utilidades por haber alcanzado sus máximos históricos apenas hace unos días. La Bolsa Mexicana de Valores estuvo muy lateral, apenas con una ganancia marginal de 0.02. Lo que sí se movió bastante fue el tipo de cambio. Lo más relevante en México fueron los anuncios que hizo la señora Sheinbaum en relación a los nombramientos de algunos miembros que van a estar en su gabinete. Creo que el mercado los tomó bastante bien. Al principio el tipo de cambio estaba en 18.40, se bajó a 18.26, después se volvió a presionar para cerrar en 18.36, pero yo te diría que en general estos nombramientos, que apenas son el principio de los muchos que faltan, fueron bien recibidos por los mercados. Y esto, bueno, pues está generando signos de tranquilidad en un mercado que va a seguir volátil todavía en las próximas semanas. Es mi comentario el día de hoy. Le agradezco mucho, don Manuel, y mañana seguimos platicando, si nos lo permite. Que tenga una excelente noche. Igualmente, Pedro, saludos a la audiencia. Pausa y regresamos para platicar con Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía. Estamos de regreso y le agradezco al próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que nos regale su valioso tiempo. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, un saludo a su auditorio, muchas gracias. Felicidades, primero que todo, por este nombramiento. ¿Cómo lo recibe? Bueno, muy contento. Es una tarea pues sumamente importante, que es proteger los intereses de México en la revisión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Y por otro lado, promover el flujo de inversiones extranjeras a México y pues defender a las empresas mexicanas, sean micro, pequeñas, medianas o grandes empresas mexicanas, frente a todos los demás
en el mundo y para promover su presencia y su crecimiento. Entonces, imagínate, estoy muy contento con todas estas tareas. Platíquenos un poco de cómo fue el ofrecimiento, la plática, ese primer acercamiento en donde le dijeron, a ver, ¿en qué podrías ayudar? ¿Qué te gustaría? Bueno, habíamos conversado con la doctora Sheinbaum ya en varias ocasiones hace tiempo sobre la importancia que tendrá en la revisión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Por un lado tiene muchas oportunidades, pero también puede tener riesgos. Y la necesaria previsión para defender de la mejor manera posible nuestros intereses legítimos de México, con motivo de la revisión que se hará en el año 2026. Este proceso se inicia ya prácticamente el año entrante. Entonces, me comentó hace poco, recientemente, que le gustaría que yo contribuyera o participara en la Secretaría de Economía, que es la que tiene ese encargo principalmente. Entonces, pues a mí me da mucho gusto, porque quiere decir que compartimos una misma agenda de cuáles son las prioridades de estos años por venir y que tiene confianza en que lo puedo yo conducir y hacer bien. Y así será. Me voy a dedicar de cuerpo y alma a sacar adelante ese trabajo, porque es en bien de México. ¿Desde hace cuánto tiempo sabía Marcelo que iba a ser el secretario de Economía? Pues bueno, no, fue más o menos reciente que me hizo favor de confirmarme o comentarme que me haría yo cargo de esa tarea. En el tema de la revisión del TEMEC, ¿cuáles son los puntos que a usted le parecen prioritarios? Bueno, primero necesitamos que las reglas que hemos convenido, particularmente que tienen que ver con la industria automotriz y otras actividades, pero esencialmente la industria automotriz, que también se relaciona con semiconductores y muchos otros temas, no se adopten decisiones que nos coloquen en desventaja. Segundo, que se acaten y fortalezcan los mecanismos que tenemos, particularmente los paneles, o sea, el sistema de solución de controversias entre ambos países. Y tercer lugar, que podamos dar pasos hacia una integración más eficiente, particularmente frontera norte, sistemas portuarios, sistemas de aduanas, que nos permitan pues acercarnos más a lo que ocurre en la Unión Europea, en el flujo de personas, mercancías, bienes, información, y ojalá que podamos avanzar en esa dirección. Hoy el tipo de cambio recibió de buena forma su nombramiento. ¿Cómo le hace sentir esto? Bueno, pues creo que los compañeros que hoy fueron presentados, el doctor Juan Ramón de la Fuente, Rosaura, que tiene una larga carrera también en materia científica, Alicia Bárcena, pues que estuvo en el Canciller de México y tiene una gran, pues la conocen muy bien en todo el mundo, así como el nombramiento de Ernestina Godoy en la consejería, fue bien recibido porque son personas que tienen una trayectoria relevante y como equipo pues significa que vamos a estar tomando decisiones basadas en la información, en los hechos y en el mejor interés del país. Yo creo que así lo recibieron y así va a ser. Dicen que forma es fondo y a usted le dieron la cortesía de ser el único que pudiera hablar, de ser el primero en ser presentado. ¿Cómo le hace sentir? Bueno, yo estoy muy agradecido con la doctora Sheinbaum, ha sido muy deferente, afectuosa, y estoy muy agradecido con ella. Y pues es un honor haber hablado en representación de las muy distinguidas personalidades que el día de hoy están. Nos comenta que, digamos, el principal encargo es justo la revisión del TEMEC, que esto es en el 2026, sí. Comienza el siguiente año. ¿A usted, después de que pase esta revisión, le gustaría permanecer en la Secretaría de Economía o podría ser un punto de partida para ver qué sigue? Pues mira, yo creo que ahorita me voy a concentrar en eso. Además tengo que fortalecer los polos de desarrollo que planteó. La Secretaría de Economía tiene que entrar en eso y promoverlo de manera muy importante, rescatar la política industrial. Y bueno, pues hoy lo que me propongo es de cumplir esa función, ya después veremos qué sigue, pero por lo pronto hay que sacar eso adelante. Pues Marcelo, le agradezco que nos haya regalado su valioso tiempo. Por favor, mantengamos la comunicación. A sus órdenes, muchas gracias, muy buena noche. Gracias, buenas noches.
Y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Lo invitamos a que se quede en sintonía de Milenio Televisión y que mañana nos acompañe en este espacio aquí en Milenio 20 horas. Buenas noches.